Elena Ramos terminó de colocar las últimas rosas del jardín en el jarrón de cristal, admirando cómo la luz dorada del atardecer valenciano se filtraba por las ventanas de su hogar. El aroma del soufflé de frambuesa llenaba toda la casa, mezclándose con el perfume dulce de las flores que había cultivado con tanto esmero durante 15 años. La mesa estaba perfectamente dispuesta: mantelería de lino blanco, las velas favoritas de Antonio y la vajilla de porcelana que habían recibido como regalo de bodas. Miró el reloj de pared mientras se alisaba el vestido azul marino que él tanto admiraba. Antonio llegaría en cualquier momento de su oficina en el centro de Valencia, y ella había preparado esta sorpresa especial para celebrar, para celebrar que aún se amaban después de tanto tiempo juntos. Últimamente había notado cierta distancia en él, esas ausencias prolongadas que justificaba con nuevos proyectos empresariales, las llamadas telefónicas que interrumpía cuando ella entraba a la habitación. Seguramente está estresado con el trabajo, se había repetido Elena una y otra vez, convenciéndose de que su intuición femenina estaba equivocada. Después de todo, Antonio siempre había sido un hombre trabajador, ambicioso, dedicado a construir el imperio empresarial que hoy los mantenía en esa hermosa casa de las afueras de Valencia, con vistas a los naranjos que caracterizaban la región. El sonido de las llaves en la cerradura la sobresaltó. Elena se dirigió hacia la entrada con una sonrisa radiante, pero cuando Antonio cruzó el umbral, algo en su expresión la detuvo en seco. Sus ojos, normalmente cálidos y expresivos, parecían fríos como el mármol. El beso que le dio fue mecánico, desprovisto de la pasión que siempre había caracterizado sus encuentros. «¿Qué tal tu día, amor?», preguntó Elena, tratando de mantener el tono alegre mientras lo ayudaba con la chaqueta. «He preparado tu cena favorita. Pensé que podríamos tener una noche especial, como en los viejos tiempos». Antonio la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «Elena, tenemos que hablar». Esas 4 palabras resonaron en sus oídos como una sentencia. Durante los 15 años de matrimonio, jamás había comenzado una conversación de esa manera. Elena sintió cómo el estómago se le encogía, pero mantuvo la compostura que había perfeccionado durante décadas de ser la esposa perfecta. «Por supuesto, cariño, pero primero cenemos. El soufflé se enfriará, y ya sabes lo que cuesta hacerlo perfecto». Elena intentó tomar su mano, pero él la retiró suavemente. Se sentaron a la mesa en un silencio incómodo. Elena servía mientras observaba a Antonio juguetear con la comida sin probar bocado. La tensión era tan densa que podría cortarse con cuchillo. Finalmente, él levantó la vista y la clavó en ella con una intensidad que la asustó. «No puedo seguir mintiendo, Elena. Esto no puede continuar así». «¿De qué estás hablando, Antonio?». La voz de Elena temblaba ligeramente, aunque intentaba mantener la calma. «Hay otra persona». Las palabras salieron de su boca como balas, directas y devastadoras. «He estado viendo a alguien y está embarazada». El mundo de Elena se desplomó en ese instante. El tenedor se le cayó de las manos, produciendo un sonido metálico que resonó en el comedor como un eco fantasmal. ¿Qué estás diciendo? Llevo meses tratando de encontrar la manera de decírtelo, pero no hay forma fácil. Me he enamorado de verdad, Elena, de la manera que creí que ya no era posible sentir». Cada palabra era como una puñalada. Elena sentía cómo la realidad se distorsionaba a su alrededor. «¿Quién es? ¿La conozco?». Antonio bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. «Es Lucía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía Torres, su mejor amiga desde la infancia, la mujer que había sido su dama de honor, la confidente de todos sus secretos, la hermana que nunca tuvo. La misma Lucía que venía a casa cada domingo para almorzar, que conocía cada rincón de su vida, cada sueño, cada temor. Elena se incorporó lentamente como si estuviera en trance. Sus piernas temblaban, pero una extraña serenidad comenzó a apoderarse de ella. «¿Lucía está embarazada de ti?». «Sí. Y antes de que preguntes, sí, vamos a estar juntos. Ya he hablado con mi abogado para iniciar los trámites del divorcio». La frialdad con la que pronunció esas palabras terminó de romper algo dentro de Elena. No era solo la traición de su marido, sino la manera calculada, casi empresarial,
con la que había planeado destrozar su vida. ¿Y yo? ¿Qué va a ser de mí?, preguntó Elena, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Tendrás que buscarte un lugar donde vivir. La casa está a mi nombre, igual que todas las cuentas bancarias. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para discutir los términos del divorcio. En ese momento, Elena sintió cómo 15 años de matrimonio se desvanecían como humo. Todos esos años siendo la esposa perfecta, la anfitriona ideal, la mujer que había renunciado a su carrera como profesora para dedicarse por completo a él y al hogar que habían construido juntos. Todos esos años intentando concebir un hijo, culpándose a sí misma por lo que los médicos habían denominado infertilidad inexplicada. «Quiero que te vayas mañana», continuó Antonio, levantándose de la mesa. «Ya he hecho los arreglos necesarios». Elena lo observó alejarse hacia el estudio, como si acabara de anunciar un cambio de planes para el fin de semana en lugar de haber destruido por completo su existencia. Se quedó sola en el comedor, rodeada del aroma a soufflé de frambuesa que ahora le resultaba nauseabundo, contemplando las velas que seguían ardiendo como si nada hubiera pasado. Esa noche, Elena no durmió. Permaneció sentada en el sofá de la sala, mirando por la ventana hacia el jardín que tanto amaba, tratando de asimilar que todo lo que conocía como su vida había terminado en una sola conversación. Al amanecer, tomó el teléfono y marcó el número que se sabía de memoria. «Lucía, soy Elena. Necesito verte urgentemente». La respuesta vino inmediata, cargada de una falsa preocupación que ahora Elena podía reconocer. «Por supuesto, cariño. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Antonio y yo hemos decidido separarnos. Necesito tu ayuda». Elena había comenzado un juego peligroso sin saberlo. Un juego donde las reglas las escribían otros, pero donde ella estaba a punto de aprender a jugar. Elena caminaba por las calles empedradas del centro histórico de Valencia, arrastrando una pequeña maleta que contenía lo único que había podido llevarle de su antigua vida. El Hotel Mediterráneo, un establecimiento modesto cerca de la estación, sería su hogar temporal mientras intentaba reorganizar los pedazos de su existencia. La habitación era pequeña y funcional, con una ventana que daba a un patio interior donde el sol apenas se filtraba entre los edificios colindantes. Lucía había acudido a su encuentro esa misma mañana, interpretando el papel de la amiga preocupada con una maestría que ahora Elena reconocía como puro teatro. «No puedo creer que Antonio te haya hecho esto», había dicho Lucía, abrazándola con la misma facilidad con la que seguramente abrazaba a su marido cada noche. «Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar en todo lo que necesites». Y había cumplido su palabra de manera sorprendente. No solo le había dado dinero en efectivo para los primeros gastos, sino que le había conseguido una cita con el doctor Gonzalo Navarro, supuestamente el mejor abogado especialista en divorcios de toda Valencia. «Es caro, pero merece la pena», había insistido Lucía. «Antonio no puede salirse con la suya de esta manera». Elena se había sentido extrañamente reconfortada por el apoyo incondicional de su amiga. En medio del caos emocional que vivía, tener a alguien en quien confiar le daba cierta estabilidad. Después de todo, Lucía la conocía mejor que nadie, sabía exactamente qué necesitaba escuchar y cómo ayudarla a tomar las decisiones correctas. El despacho del doctor Navarro estaba ubicado en un elegante edificio del ensanche valenciano. El abogado era un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, y trajes que gritaban éxito profesional. Desde el primer momento, Elena se sintió impresionada por su seguridad y conocimiento del tema. «Señora Ramos, he revisado su caso preliminarmente y debo decirle que tiene todas las de ganar», le había asegurado durante la primera consulta. Un matrimonio de 15 años renuncia a su carrera profesional para dedicarse al hogar, infidelidad comprobada por parte del cónyuge. Los tribunales valencianos suelen ser muy generosos en estos casos. Las palabras del doctor Navarro eran música para sus oídos. Elena había llegado a la cita sintiéndose como una víctima indefensa, pero ahora comenzaba a vislumbrar una luz de esperanza. «¿Qué necesita de mí?», había preguntado, dispuesta a hacer todo lo necesario para reclamar lo que consideraba suyo por derecho. «Por ahora solo que confíe en mí
y siga mis instrucciones al pie de la letra. Este proceso puede ser largo y complicado, pero le aseguro que al final obtendremos el resultado que se merece. Elena había aceptado pagar los honorarios que le solicitaba sin regatear. Era una suma considerable, prácticamente todos los ahorros personales que había logrado acumular en pequeñas cantidades durante los años de matrimonio. Pero si eso garantizaba su futuro, estaba dispuesta a invertirlo. Durante las siguientes semanas, Elena se dedicó a adaptarse a su nueva rutina. Las mañanas las pasaba en el pequeño café de la esquina del hotel, donde había comenzado a ser una cliente habitual. Leía los periódicos locales e intentaba ponerse al día con el mundo exterior que había descuidado durante tantos años de dedicación exclusiva al hogar. Las tardes las reservaba para las citas con el doctor Navarro y para los trámites burocráticos que el proceso de divorcio requería. El abogado se mostraba siempre optimista y profesional, manteniéndola informada de cada paso que daban. Todo va según lo previsto, le repetía constantemente. Antonio y sus representantes están colaborando más de lo esperado. Es probable que lleguemos a un acuerdo extrajudicial muy beneficioso para usted. Elena había comenzado a depositar en él una confianza casi ciega. Después de tantos años dependiendo de las decisiones de Antonio, tener a alguien que se hiciera cargo de los aspectos legales de su vida le resultaba reconfortante. Era como si hubiera encontrado un nuevo protector, alguien que velaría por sus intereses con la misma dedicación que ella había puesto en cuidar su hogar. Las llamadas de Lucía eran constantes. Cada 2 días se interesaba por el progreso del caso, ofrecía apoyo emocional y le proporcionaba información sobre las actividades de Antonio. Se lo ve muy estresado últimamente, le contaba Lucía durante una de sus conversaciones telefónicas. Creo que se está dando cuenta de lo que ha perdido contigo. Esas palabras alimentaban en Elena una mezcla de satisfacción y melancolía. Por un lado, le agradaba saber que Antonio estaba sufriendo las consecuencias de sus actos. Por otro, no podía evitar sentir nostalgia por los buenos momentos que habían compartido durante tantos años. Una tarde, mientras esperaba en la sala del doctor Navarro para una de sus citas habituales, Elena notó la presencia de una joven que organizaba expedientes en un escritorio cercano. Era una chica de aspecto pulcro y profesional, con ojos oscuros que transmitían una inteligencia poco común para alguien de su edad aparente. Marina Fernández era estagiaria en el bufete, estudiante de último año de Derecho en la Universidad de Valencia. Elena había coincidido con ella en varias ocasiones, pero siempre de manera superficial. Sin embargo, ese día, algo en la expresión de la joven la inquietó. Marina la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación que no pasó desapercibida. «Disculpe, señora Ramos», se acercó Marina cuando Elena salía del despacho tras su reunión. «¿Podría hablar con usted un momento?». Elena se detuvo sorprendida por la iniciativa de la joven. «Por supuesto, ¿qué necesita?». Marina miró hacia ambos lados del pasillo, como asegurándose de que nadie más pudiera escucharlas. «No aquí. ¿Podríamos vernos en algún lugar más privado? Hay algo importante que necesita saber sobre su caso». El tono urgente de Marina activó todas las alarmas de Elena. ¿De qué se trata? ¿Ha pasado algo? No puedo explicárselo aquí, pero créame cuando le digo que es crucial que hablemos. ¿Conoce la cafetería que está frente a la catedral? Podríamos encontrarnos allí esta noche a las 8. Elena asintió, intrigada y ligeramente asustada por la insistencia de la joven. Había algo en su mirada que le decía que su mundo estaba a punto de tambalearse una vez más. Esa noche, mientras se dirigía hacia la cita con Marina, Elena no podía quitarse de encima la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su percepción de los últimos meses. El centro histórico de Valencia lucía especialmente hermoso bajo la luz de las farolas, pero ella apenas podía apreciar la belleza del entorno. Su mente estaba completamente centrada en las palabras misteriosas de la estagiaria. Lo que no sabía Elena era que esa conversación la llevaría a descubrir una verdad mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. La cafetería frente a la catedral bullía con la actividad nocturna típica del centro valenciano. Elena llegó puntual, eligiendo una mesa apartada desde donde podía observar la entrada.
Marina apareció a los pocos minutos, visiblemente nerviosa, mirando por encima del hombro como si temiera ser seguida. Se sentó frente a Elena después de pedir un café solo, sus manos temblando ligeramente al sostener la taza. «Señora Ramos, lo que voy a contarle puede resultar muy difícil de escuchar», comenzó Marina, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. «Pero mi abuela siempre me enseñó que la verdad, por dolorosa que sea, es lo único que puede liberar realmente a las personas». Elena sintió cómo se le aceleraba el pulso. «¿Qué tipo de verdad, Marina?» «He estado revisando su expediente como parte de mis prácticas y hay cosas que no cuadran. Documentos que deberían estar presentes y no están. Procedimientos que se han omitido deliberadamente». Marina hizo una pausa, como reuniendo valor para continuar. «El doctor Navarro no está trabajando en su favor, señora Ramos. Está coludido con su marido y con alguien más». Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» «Eso es imposible. Lucía me recomendó personalmente al doctor Navarro y él ha sido...» «¿Lucía?» Marina la interrumpió, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y compasión. «¿Lucía Torres? ¿La mujer que aparece mencionada en varios documentos como LT?» «Sí, mi mejor amiga. Ella me está ayudando en todo este proceso». Marina cerró los ojos por un momento, como si le doliera físicamente lo que estaba a punto de revelar. «Señora Ramos, Lucía Torres no es solo la amante de su marido, es la persona que está coordinando todo este engaño junto con el doctor Navarro. He visto correos electrónicos, transferencias bancarias, reuniones que se supone no deberían existir». El mundo de Elena se tambaleó una vez más. Después de la traición de Antonio, descubrir que la persona en quien había depositado toda su confianza, la única que creía que estaba de su lado, también la había estado engañando, fue como recibir un segundo golpe devastador. ¿Pero por qué? ¿Qué ganan con esto? Según lo que he podido investigar, el objetivo es dejarla sin nada. Su marido quiere el divorcio, pero también quiere asegurarse de que usted no reciba ninguna compensación económica. El doctor Navarro está siendo muy bien pagado por hacer que su caso sea imposible de ganar. Elena se llevó las manos a la cabeza, tratando de procesar la información. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? Marina sacó de su bolso una pequeña carpeta. He hecho copias de algunos documentos. No es suficiente para un caso legal aún, pero sí para demostrarle que lo que le digo es cierto. Mire esto. Elena examinó los papeles con manos temblorosas. Aunque no entendía completamente la jerga legal, podía ver claramente las irregularidades que Marina le señalaba. Fechas que no coincidían, documentos que favorecían desproporcionadamente a Antonio, estrategias que parecían diseñadas para debilitar su posición en lugar de fortalecerla. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Qué ganas tú ayudándome? Marina sonrió por primera vez desde que habían comenzado a hablar. Mi abuela emigró a España sin nada, huyendo de la pobreza. Siempre me enseñó que cuando tienes la oportunidad de ayudar a alguien que está siendo injustamente tratado, tienes la obligación moral de hacerlo. Además, no puedo ser cómplice de lo que está sucediendo en el bufete donde trabajo. Pero si me ayudas, ¿no te meterás en problemas? ¿No pueden despedirte o algo peor? Es un riesgo que estoy dispuesta a asumir, pero necesito que entienda que a partir de este momento, todo va a cambiar. Tendrá que encontrar un nuevo abogado, enfrentarse a Lucía y probablemente descubrir cosas aún más dolorosas sobre las personas en las que confiaba. Elena miró hacia la catedral iluminada, sus torres góticas alzándose majestuosas contra el cielo nocturno. Durante 45 años había vivido su vida confiando en las personas, creyendo en la bondad inherente de quienes la rodeaban. En las últimas semanas había aprendido que esa confianza podía ser un arma de doble filo. ¿Qué tienes en mente, Marina? Primero necesitamos conseguirle representación legal real. Conozco a varios abogados jóvenes pero competentes que estarían dispuestos a tomar su caso. Segundo, tenemos que reunir todas las pruebas posibles de la conspiración antes de que se den cuenta de que sabemos lo que está pasando. Elena asintió lentamente. Por primera vez desde que su mundo se había desmoronado, sentía que tenía un aliado real, alguien que estaba genuinamente interesado en ayudarla sin agenda oculta. ¿Y sobre Lucía? ¿Cómo manejó eso?
Por ahora, nada. Tenemos que actuar como si no supiéramos nada mientras reunimos más información. Pero le advierto que va a ser muy difícil mantener la farsa cuando vuelva a hablar con ella. Elena respiró profundamente. Está bien. Confío en ti, Marina. Pero primero necesito saber algo más. ¿Hay alguna otra cosa que debería saber sobre mi situación? Marina dudó un momento antes de responder. Hay algo más, pero creo que es mejor que lo descubra gradualmente. Por ahora, concentrémonos en conseguirle un buen abogado y en proteger lo poco que le queda. Mientras caminaban juntas por las calles nocturnas de Valencia, Elena sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. No la esperanza ciega de quien se engaña a sí mismo, sino la esperanza consciente de quien sabe que tiene por delante una batalla difícil, pero no imposible de ganar. Lo que no sabía era que Marina guardaba información que cambiaría no solo su perspectiva del divorcio, sino toda su comprensión de los últimos 15 años de su vida. Elena despertó en su pequeña habitación del hotel con una determinación que no había sentido desde hacía meses. Los rayos del sol mediterráneo se filtraban a través de las cortinas baratas, pero por primera vez en mucho tiempo, la luz le parecía prometedora en lugar de burlona. Tenía una misión clara: encontrar un nuevo abogado y comenzar a construir un caso real contra Antonio y sus cómplices. Marina había quedado en encontrarse con ella esa mañana para presentarle a Alejandro Ruiz, un joven abogado especializado en derecho familiar que, según la estagiaria, tenía una reputación impecable a pesar de su relativa juventud. Es ambicioso pero honesto, había explicado Marina. Y algo más importante, no tiene vínculos con los círculos legales donde se mueve el doctor Navarro. La reunión se llevó a cabo en un pequeño despacho cerca del Mercado Central. Alejandro Ruiz resultó ser un hombre de 30 y pocos años, con una energía contagiosa y una manera directa de hablar que contrastaba dramáticamente con la retórica elaborada del doctor Navarro. Después de revisar los documentos que Marina había conseguido, su expresión se tornó seria. Señora Ramos, lo que tiene aquí es más que un caso de divorcio complicado. Esto es fraude legal en toda regla, declaró Alejandro, gesticulando con los papeles. Si podemos probar todo esto, no solo ganará el divorcio con condiciones favorables, sino que podríamos demandar por daños y perjuicios. Elena sintió una mezcla de alivio y aprensión. ¿Cuáles son nuestras posibilidades reales? Buenas, pero necesitamos más evidencia. Y tenemos que actuar rápido antes de que se den cuenta de que conocemos sus maniobras. Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión intensificándose. ¿Está preparada para una batalla legal que puede prolongarse durante meses y exponer públicamente detalles muy íntimos de su vida? Elena pensó en Lucía, en la facilidad con la que había fingido preocupación mientras tramaba su destrucción. Pensó en Antonio y en su frialdad calculada. Pensó en todos los años que había dedicado a ser la esposa perfecta, sacrificando sus propios sueños por un hombre que la había traicionado de la manera más cruel posible. «Estoy preparada», respondió con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Durante las siguientes 2 semanas, Elena vivió una doble vida agotadora. Por las mañanas, trabajaba con Alejandro y Marina recopilando evidencia y construyendo su nuevo caso. Por las tardes mantenía la farsa con el doctor Navarro, asistiendo a citas programadas y pretendiendo que todo seguía según lo planeado. El aspecto más difícil era lidiar con Lucía. Su supuesta mejor amiga la llamaba constantemente, interesándose por el progreso del caso y ofreciendo apoyo emocional con una actuación que ahora Elena reconocía como completamente falsa. Era físicamente doloroso escuchar las mentiras que salían de labios de alguien a quien había considerado una hermana. «¿Cómo te sientes, Elena? ¿El doctor Navarro te mantiene al tanto de todo?», preguntaba Lucía durante una de sus llamadas habituales. «Sí, está manejando todo muy profesionalmente», respondía Elena, controlando cuidadosamente su tono para no revelar lo que sabía. «Dice que pronto tendremos noticias importantes. Me alegra escuchar eso. Antonio se lo merece después de lo que te ha hecho». La hipocresía era tan descarada que Elena tenía que morder la lengua para no explotar. Pero Marina le había aconsejado mantener la calma hasta que tuvieran suficiente evidencia para actuar decisivamente. Fue durante la tercera semana de esta doble vida
cuando Marina llegó a una de sus reuniones con una expresión particularmente grave. «Elena, hay algo más que necesitas saber, y creo que ya está preparada para escucharlo». Elena sintió familiar nudo en el estómago. «¿Qué has descubierto ahora?» Marina sacó una carpeta nueva de documentos. «He estado investigando los antecedentes médicos que aparecen en su expediente matrimonial, específicamente los relacionados con sus intentos de concebir. Y los informes médicos de Antonio que están archivados en el bufete del doctor Navarro muestran que él ha sido completamente infértil durante al menos los últimos 10 años. Elena se quedó inmóvil. Las palabras de Marina resonaron en su mente como ecos distorsionados. «¿Qué estás diciendo exactamente? ¿Que es biológicamente imposible que su marido haya embarazado a Lucía o a cualquier otra mujer? Los informes son claros. Azoospermia completa como resultado de una infección que tuvo hace años». La habitación comenzó a girar alrededor de Elena. Todos esos años culpándose a sí misma por no poder darle hijos a Antonio. Todos esos tratamientos de fertilidad dolorosos e inútiles. Toda esa culpa que había cargado durante tanto tiempo. Pero entonces, ¿por qué Lucía dice estar embarazada de él? Marina se encogió de hombros. Esa es una pregunta que tendremos que hacerle directamente. Pero primero, creo que deberíamos usar esta información para presionar al doctor Navarro y ver qué más podemos descubrir. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el bullicioso mercado central donde la vida continuaba normalmente mientras su mundo se reordenaba una vez más. La traición que había creído comprender se revelaba aún más compleja y cruel de lo que había imaginado. «Marina, quiero confrontar a Lucía. Quiero escuchar de sus propios labios cómo me ha estado mintiendo todos estos meses». «¿Estás segura? Una vez que revele lo que sabemos, no habrá vuelta atrás. Ellos actuarán para protegerse y las cosas podrían ponerse muy desagradables». Elena se volvió hacia Marina con una determinación férrea que no sabía que poseía. «Ya han sido desagradables, Marina. Es hora de que yo también aprenda a jugar sucio». Lo que Elena no sabía era que la confrontación con Lucía revelaría una mentira aún más audaz y una traición más profunda de lo que cualquiera de ellas había imaginado. Elena eligió cuidadosamente el lugar para la confrontación con Lucía. Los jardines del Turia, el antiguo cauce del río convertido en parque, le parecían apropiados para una conversación que marcaría el final definitivo de una amistad que había durado décadas. Era un espacio abierto, público, donde Lucía no podría esconderse tras la intimidad de un ambiente cerrado. Lucía llegó puntual, como siempre, con su sonrisa radiante y un vestido que le daba un aspecto deliberadamente maternal. Elena la observó acercarse, y por primera vez en meses pudo ver claramente la actuación. Cada gesto, cada expresión, cada palabra que saldría de su boca estaría calculada para mantener la farsa. «Elena, querida, te ves mejor. Me alegra que finalmente estés saliendo de esa depresión», dijo Lucía, intentando abrazarla como había hecho cientos de veces en el pasado. Elena se apartó suavemente, manteniendo una distancia física que Lucía no pasó por alto. «Necesitamos hablar, Lucía. Y esta vez quiero que me digas la verdad». La sonrisa de Lucía vaciló ligeramente. «¿La verdad sobre qué? Elena, me estás asustando. Sobre tu embarazo, sobre Antonio, sobre el doctor Navarro». Elena pronunció cada palabra con precisión quirúrgica, observando cómo el rostro de Lucía iba perdiendo color progresivamente. «No entiendo de qué me estás hablando». «Claro que lo entiendes». Elena sacó de su bolso los documentos médicos que Marina había conseguido. «Antonio es completamente infértil, Lucía. Ha sido imposible que te embarazara a ti o a cualquier otra mujer durante los últimos 10 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miró los papeles con los ojos muy abiertos, su mente trabajando rápidamente para encontrar una nueva mentira que pudiera mantener su versión de la historia. «Elena, esos documentos podrían estar falsificados. No puedes creer». «¿Falsificados?». Elena se rió con una amargura que la sorprendió. «¿Como el embarazo que llevas fingiendo durante meses?». Lucía se sentó bruscamente en un banco, su fachada de embarazada radiante desvaneciéndose como una máscara que finalmente cae. «¿Cómo lo supiste?».
Tengo mis fuentes. La pregunta es, ¿por qué, Lucía? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué he hecho yo para merecer que destruyas mi vida de esta manera? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero Elena ya no podía distinguir si eran genuinas o parte de otro performance. No era personal, Elena. Nunca fue personal. ¿Cómo puede no ser personal? Eres mi mejor amiga, o al menos creía que lo eras. Lucía respiró profundamente, como si finalmente hubiera decidido abandonar todas las mentiras. Antonio y yo llevamos años viéndonos, pero él nunca quiso dejar el matrimonio porque tenía miedo de lo que la gente dijera, de cómo afectaría a su reputación empresarial. ¿Años? Elena sintió como si le hubieran dado un golpe físico. ¿Cuántos años, Lucía? 5, tal vez 6. Elena tuvo que apoyarse en el respaldo del banco para no caerse. 5 o 6 años significaba que la traición había comenzado mucho antes de lo que había imaginado. 5 o 6 años de fingir amistad mientras se acostaba con su marido. El embarazo fue mi idea, continuó Lucía, su voz ahora desprovista de toda pretensión. Sabía que Antonio nunca me elegirá por encima de su estatus social, a menos que hubiera una razón que lo obligara a actuar. Un bebé en camino sería la excusa perfecta para el divorcio. Pero no hay bebé. No, no lo hay. Nunca lo hubo. Elena se quedó mirando a esta mujer que había conocido desde la infancia, tratando de reconocer en ella a la niña con quien había compartido secretos, sueños y esperanzas. ¿Y el doctor Navarro? ¿Cómo encaja él en todo esto? Antonio lo contactó desde el principio. La idea era hacer que el divorcio pareciera inevitablemente desfavorable para ti, pero de una manera que no levantara sospechas. Si tu propio abogado no podía conseguirte un buen acuerdo, nadie cuestionaría los términos finales. ¿Y mi dinero? ¿Los honorarios que le pagué? Lucía bajó la mirada. Se supone que iba a ser devuelto después de todo. Era parte del plan para que no sospecharas. Elena sintió una furia pura y blanca corriendo por sus venas. No era solo la traición, no era solo la mentira, era la manera meticulosamente cruel con la que habían planeado su destrucción, considerando cada detalle, anticipando cada una de sus reacciones. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Lucía? No es que te hayas acostado con mi marido. No es ni siquiera que hayas mentido sobre el embarazo. Es que hayas estado sentada en mi sala durante todos estos años, comiendo mi comida, escuchando mis problemas, consolándome cuando no podía quedar embarazada, sabiendo todo el tiempo que tú eras la razón por la que mi matrimonio se estaba destruyendo. Lucía levantó la vista, y por primera vez Elena vio algo que podría haber sido remordimiento genuino. Elena, yo... No. Elena se levantó del banco. No hay nada que puedas decir que haga esto mejor. Pero sí hay algo que puedes hacer. ¿Qué? Vas a ayudarme a conseguir evidencia contra el doctor Navarro. Vas a cooperar completamente con mi nuevo abogado y vas a asegurarte de que Antonio sepa que su pequeño plan ha sido descubierto. Lucía asintió miserablemente. ¿Y después? Después no quiero volver a verte en mi vida. Elena se alejó por el sendero del parque, dejando atrás no solo a Lucía, sino también a la mujer ingenua que había sido hasta ese momento. Con cada paso que daba, sentía cómo se fortalecía algo nuevo dentro de ella, la determinación de no ser nunca más la víctima de nadie. Lo que no sabía era que la colaboración forzada de Lucía revelaría secretos aún más profundos sobre Antonio y abriría puertas a un futuro que nunca había imaginado posible. Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de actividad legal y emocional para Elena. Lucía, sorprendentemente, cumplió su palabra y proporcionó a Alejandro Ruiz una cantidad considerable de evidencia que demostraba la conspiración entre Antonio y el doctor Navarro. Correos electrónicos, grabaciones de conversaciones telefónicas, transferencias bancarias, todo lo necesario para construir un caso que no solo garantizaría un divorcio favorable, sino también una demanda por fraude que podría resultar en una compensación significativa. Elena se había instalado en un pequeño apartamento que Marina le había ayudado a encontrar en el barrio de Ruzafa. Era modesto, pero tenía algo que la casa que había compartido con Antonio nunca tuvo. Era completamente suyo. Cada decisión sobre la decoración,
cada mueble, cada detalle, reflejaba únicamente sus gustos y preferencias. Marina se había convertido en mucho más que una colaboradora legal. Se había transformado en la primera amiga genuina que Elena había tenido en años. A diferencia de la relación tóxica que había mantenido con Lucía, basada en dependencia emocional y secretos ocultos, su amistad con Marina se construía sobre honestidad mutua y respeto. «Mi hermano quiere conocerte», le comentó Marina una tarde mientras revisaban documentos en el nuevo apartamento. «He estado contándole sobre tu caso y está fascinado por tu fortaleza». Elena levantó la vista de los papeles. Durante las últimas semanas había estado tan centrada en la batalla legal que apenas había pensado en aspectos sociales de su nueva vida. «¿Tu hermano?» «Carlos. Es ingeniero, pero en su tiempo libre es artista. Ha estado pasando por una época difícil y creo que tu historia le podría dar perspectiva sobre sus propios problemas». Elena se sintió intrigada. «¿Qué tipo de problemas?» «Está atrapado en un trabajo que odia para poder pagar tratamientos médicos que necesita y ha tenido que abandonar su verdadera pasión por la pintura. Lleva años intentando reunir el valor para hacer el cambio, pero las responsabilidades financieras lo mantienen encadenado». Había algo en la manera como Marina describía a su hermano que resonó profundamente con Elena. Ella misma había pasado años sacrificando sus propios deseos por lo que consideraba responsabilidades hacia otros. «Me gustaría conocerlo», respondió Elena. «Pero antes quiero preguntarte algo. Durante todo este tiempo me has ayudado incondicionalmente, arriesgando tu carrera y tu futuro. ¿Por qué?» Marina sonrió. «¿Te he contado alguna vez cómo llegué a Valencia?» Elena negó con la cabeza. «Carlos y yo crecimos en un orfanato en Alicante. Nuestros padres murieron en un accidente cuando yo tenía 8 años y él 12. Durante años dependimos completamente el uno del otro y aprendimos que la injusticia florece cuando las personas buenas no hacen nada para detenerla». Elena sintió un nudo en la garganta. «Lo siento, Marina. No sabía que habían pasado por algo así. No es algo que comparta fácilmente, pero quiero que entiendas que ayudarte a ti no es caridad. Es reconocer a alguien que está luchando contra un sistema diseñado para destruirla. Y eso es algo que Carlos y yo conocemos muy bien». Esa tarde, Elena conoció a Carlos Fernández en un pequeño café cerca de la City of Arts and Sciences. Era un hombre de 40 años con manos manchadas permanentemente de pintura, ojos intensos que parecían observar el mundo con la mirada de un artista, y una melancolía que Elena reconoció inmediatamente como la de alguien que ha tenido que enterrar sus sueños. «Marina me ha contado que estás redescubriendo quién eres después de años de vivir para otros», dijo Carlos después de que Marina los presentara formalmente. «Algo así», respondió Elena. «¿Y tú?» «Marina me dice que eres ingeniero, pero tu corazón está en el arte». Carlos se rió con una amargura que Elena conocía bien. «Llevo 20 años diseñando sistemas de ventilación para edificios de oficinas, y en mi tiempo libre pinto cuadros que nadie ve. Últimamente he estado pensando que tal vez sea hora de tomar algunos riesgos». «¿Qué tipo de riesgos?» «Hay una galería pequeña aquí en Valencia que ha expresado interés en mi trabajo. Nada grandioso, solo una exposición colectiva con otros artistas locales. Pero significaría tomarme tiempo libre del trabajo, invertir dinero que no tengo en marcos y promoción». Elena lo interrumpió. «¿Puedo ver alguno de tus cuadros?» Carlos pareció sorprendido por la directa solicitud. «No sé si están listos para...» «Carlos», dijo Elena con una firmeza que sorprendió incluso a Marina. «Durante 15 años dejé que otras personas me dijeran qué merecía y qué no. No cometas el mismo error». Esa noche Elena acompañó a Carlos hasta su pequeño estudio, un espacio que había alquilado en secreto sin que ni siquiera Marina supiera de su existencia. Cuando encendió las luces y Elena vio sus pinturas, se quedó sin palabras. Los cuadros mostraban escenas de la vida urbana valenciana, pero pintadas con una sensibilidad que capturaba no solo la apariencia física, sino la esencia emocional de la ciudad. Había uno en particular que la cautivó: niños jugando en un parque, pintado con una técnica que hacía que la inocencia y la alegría literalmente saltaran del lienzo. «Carlos, estos son extraordinarios», dijo Elena, genuinamente emocionada.
¿Por qué los tienes escondidos aquí? Porque durante años la gente me ha dicho que el arte no paga las cuentas, que tengo que ser práctico, que soñar es un lujo que no me puedo permitir. Elena se volvió hacia él. ¿Sabes qué? Tengo una propuesta. Mi caso legal probablemente me dará recursos financieros que no había esperado. ¿Qué dirías si te propusiera una sociedad? ¿Qué tipo de sociedad? Tú te tomas el tiempo que necesitas para preparar esa exposición, y yo cubro los gastos. A cambio, cuando comiences a vender tu arte, me devuelves la inversión y seguimos siendo socios en futuros proyectos. Carlos la miró como si acabara de proponerle algo imposible. Elena, eso es demasiado generoso. Ni siquiera me conoces realmente. Te conozco lo suficiente. Y además no es generosidad, es reconocer el talento cuando lo veo e invertir en algo que creo que tiene futuro. En ese momento, mientras observaba cómo Carlos procesaba su propuesta, Elena se dio cuenta de que había comenzado a transformarse en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser, alguien que tomaba decisiones, que apostaba por otros, que construía en lugar de simplemente mantenerse a flote. Lo que no sabía era que esa noche marcaría el comienzo de una relación que cambiaría no solo el futuro profesional de Carlos, sino también el paisaje emocional de su propia vida. La transformación de Elena durante los siguientes meses fue tan gradual como profunda. Mientras Alejandro Ruiz trabajaba en los aspectos legales de su divorcio, que ahora se había expandido para incluir demandas por fraude y compensación por daños, Elena había comenzado a construir una nueva vida que se parecía muy poco a la que había dejado atrás. Su sociedad con Carlos había florecido más allá de las expectativas de ambos. La exposición en la pequeña galería valenciana había sido un éxito sorprendente, vendiendo la mayoría de sus cuadros y generando suficiente interés como para garantizar futuras oportunidades. Pero más importante que el éxito comercial era ver cómo Carlos había florecido como persona. El hombre melancólico y reprimido que había conocido se había transformado en alguien vibrante y lleno de propósito. Elena había descubierto que tenía un talento natural para los negocios y la promoción artística. Años de organizar eventos sociales como esposa de Antonio se habían traducido en habilidades que ahora aplicaba para construir la reputación de Carlos y conectarlo con coleccionistas y galeristas de toda la región mediterránea. «Nunca imaginé que fueras tan buena para esto», le comentó Carlos una tarde mientras preparaban su segunda exposición, esta vez en una galería más prestigiosa de Barcelona. «Yo tampoco», respondió Elena, sonriendo mientras revisaba la lista de invitados. «Creo que durante años confundí ser buena esposa con ser una persona sin capacidades propias». La relación entre Elena y Carlos había evolucionado también en otros aspectos. Lo que había comenzado como una sociedad profesional se había transformado gradualmente en una amistad profunda, y más recientemente en algo que ninguno de los dos se atrevía aún a definir completamente. No era romance en el sentido tradicional. Elena estaba aún procesando el final traumático de su matrimonio, y Carlos cargaba con sus propias heridas emocionales de años de sueños postergados. Pero había una conexión entre ellos que trascendía la mera atracción física. Se entendían a un nivel fundamental que viene de haber sobrevivido a la experiencia de sacrificar partes esenciales de sí mismos por las expectativas de otros. Marina observaba el desarrollo de esta relación con una mezcla de felicidad y preocupación fraternal. «Solo asegúrate de que estés lista para esto», le había dicho a Elena durante una de sus conversaciones. Carlos ha estado solo emocionalmente durante mucho tiempo, y cuando se enamora lo hace completamente. «¿Quién dice que alguien se está enamorando?», había respondido Elena, pero sin la convicción que sus palabras pretendían transmitir. La verdad era que Elena se sentía confundida por sus propios sentimientos. Durante 15 años había definido el amor como lo que había sentido por Antonio. Esa mezcla de dependencia, admiración y necesidad de aprobación que ahora reconocía como profundamente problemática. Lo que sentía por Carlos era diferente, más igualitario, más tranquilo, basado en respeto mutuo y comprensión compartida. Fue durante uno de sus paseos habituales por los jardines del Turia cuando Carlos la sorprendió con una confesión inesperada.
Hay algo que necesito contarte sobre mi tiempo en el orfanato, dijo, deteniéndose cerca del mismo banco donde Elena había confrontado a Lucía meses atrás. Elena se sentó a su lado, preparándose para escuchar lo que claramente era algo importante para él. Había un niño más pequeño allí, David, que no tenía familia ni posibilidades reales de adopción por algunos problemas de salud menores. Marina y yo siempre dijimos que cuando fuéramos adultos y tuviéramos estabilidad económica, volveríamos por él. ¿Y qué pasó? La vida se interpuso. Primero fueron los estudios, luego el trabajo, luego mis propios problemas médicos. Siempre había una excusa para postergar esa promesa. Pero ahora, con el éxito de las exposiciones y la estabilidad que hemos conseguido juntos, no hay más excusas. Elena sintió cómo el corazón se le aceleraba. ¿Estás pensando en adoptarlo? Estoy pensando en que tal vez sea hora de cumplir la promesa que hice hace 20 años. Pero es una decisión que afectaría no solo mi vida, sino también lo que sea que tengamos nosotros. Elena lo miró, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que había reconocido la primera vez que se conocieron. ¿Cuántos años tiene David ahora? 12. Todavía está en el sistema. Y según Marina, que ha mantenido contacto ocasional, sigue siendo ese niño tímido pero inteligente que recordamos. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando no solo lo que Carlos le había dicho, sino también su propia reacción emocional a la propuesta. Durante años había anhelado tener hijos y la infertilidad inexplicada había sido una fuente constante de dolor en su matrimonio. Ahora, de manera inesperada, se le presentaba la posibilidad de formar una familia, pero a través de la adopción y en circunstancias completamente diferentes a las que había imaginado. Carlos, dijo finalmente, ¿qué tipo de vida le podrías ofrecer a David? Una vida honesta, un hogar donde el arte y la creatividad son valorados, una familia que entiende lo que significa ser diferente y luchar por encontrar tu lugar en el mundo. Elena asintió lentamente. ¿Y qué tipo de vida podríamos ofrecerle nosotros? La pregunta había sido formulada antes de que Elena pudiera censurarse a sí misma. Carlos la miró con sorpresa y esperanza a partes iguales. ¿Nosotros? Bueno, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Un niño necesita estabilidad, recursos y, lo más importante, una familia que funcione como equipo. Carlos tomó su mano y por primera vez desde que se conocían, Elena no sintió la necesidad de analizar el gesto o preocuparse por sus implicaciones. ¿Estás segura, Elena? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa decisión impulsiva los llevaría a descubrir una conexión aún más profunda entre sus pasados y abriría la puerta a revelaciones que transformarían por completo su comprensión de lo que el destino tenía preparado para ellos. El proceso de adopción resultó ser más complejo emocionalmente de lo que Elena había anticipado. Cuando finalmente conoció a David en el centro de acogida de Alicante, se encontró cara a cara con un niño que era simultáneamente exactamente como había esperado y completamente diferente de lo que había imaginado. David tenía 12 años, pero la mirada de alguien que había visto demasiado mundo para su edad. Era delgado, con cabello oscuro y ojos que parecían evaluar constantemente si las personas a su alrededor eran dignas de confianza. Cuando Carlos y Marina lo abrazaron, Elena pudo ver cómo se relajaba ligeramente, pero con ella mantuvo una distancia educada pero evidente. «David, esta es Elena», dijo Carlos durante su primera reunión. «Te hemos hablado de ella». El niño la saludó cortésmente, pero Elena pudo percibir que la estaba estudiando, tratando de determinar qué papel jugaría en esta nueva configuración familiar que le estaban proponiendo. Durante las siguientes visitas, Elena se esforzó por conectar con David sin forzar la relación. Le llevaba libros de arte que había seleccionado cuidadosamente, sabiendo por Carlos que al niño le gustaba dibujar. Le contaba historias sobre Valencia y la vida que podrían construir juntos. Poco a poco David comenzó a abrirse. Fue durante su cuarta visita cuando ocurrió algo inesperado. Elena estaba hojeando con David uno de los álbumes de fotografías de las exposiciones de Carlos cuando el niño se detuvo en una imagen particular. Esta mujer se parece a alguien que conocí hace mucho tiempo,
comentó David, señalando una fotografía donde Elena aparecía junto a Carlos en la inauguración de su primera exposición. ¿A quién?, preguntó Elena intrigada. Había una señora que venía al orfanato cuando yo era más pequeño. No era voluntaria ni nada así, pero venía a veces con su marido cuando hacían donaciones. Siempre era muy amable conmigo, me traía caramelos. Elena sintió un extraño presentimiento. ¿Recuerdas cómo se llamaba? No, pero recuerdo que una vez me dijo que ella también había querido tener hijos, pero no había podido. Me dijo que niños como yo eran especiales porque habíamos aprendido a ser fuertes desde pequeños. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. ¿Recuerdas algo más sobre ella? David cerró los ojos como si estuviera tratando de recuperar memorias muy antiguas. Tenía un jardín. Me contó que cultivaba rosas y que cuando yo fuera mayor me enseñaría a cuidarlas. Elena se quedó sin aliento. Durante los primeros años de su matrimonio con Antonio, habían hecho donaciones regulares al orfanato de Alicante como parte de sus actividades filantrópicas. Ella recordaba vagamente haber hablado con varios niños durante esas visitas, pero no había conservado memorias específicas de ninguno de ellos. «David», dijo Elena con voz temblorosa, «¿cuántos años tenías cuando conociste a esa señora?» 5, tal vez 6. ¿Por qué? Elena miró a Carlos, que había estado escuchando la conversación con creciente asombro. «Creo que yo soy esa señora, David». El silencio que siguió fue profundo. David la miró con ojos muy abiertos, como si estuviera tratando de superponer la imagen de la mujer adulta que tenía frente a él con sus memorias infantiles de una visitante amable de hacía años. «¿De verdad?», preguntó David, y por primera vez desde que se conocían, Elena pudo ver esperanza genuina en sus ojos. «De verdad, y si quieres, todavía puedo enseñarte a cuidar rosas». Esa tarde, mientras conducían de regreso a Valencia, Carlos tomó la mano de Elena. «¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? De todas las familias que podrían haber considerado adoptar a David, él terminó reconectando con alguien que ya formaba parte de sus memorias felices de la infancia». Elena asintió, todavía procesando la magnitud de la coincidencia. «Hace un año mi vida era completamente diferente. Estaba casada con un hombre que me engañaba, mi mejor amiga me traicionaba y creía que nunca podría tener hijos. Ahora tienes una nueva carrera, un nuevo hogar, y estás a punto de adoptar a un niño que ya te conocía y te apreciaba desde antes de que cualquiera de nosotros supiéramos que esto era posible. ¿Crees en el destino, Carlos?» «No solía creer, pero después de conocerte, después de ver cómo todas las piezas han encajado de manera tan perfecta, es difícil pensar que todo esto es solo casualidad». Elena sonrió, mirando por la ventana hacia los campos de naranjos que rodeaban la carretera. «Tal vez lo que creemos que son las peores tragedias de nuestras vidas son en realidad redireccionamientos hacia donde se supone que debemos estar». «¿Y dónde se supone que debemos estar?» «Juntos, los tres, construyendo algo nuevo y mejor que cualquier cosa que hayamos tenido antes». Esa noche, Elena llamó a Marina para contarle sobre el descubrimiento. Marina se quedó tan asombrada como ellos por la conexión preexistente entre Elena y David. «Es como si el universo hubiera estado conspirando para juntarlos a todos desde el principio», comentó Marina. «Primero te pone en mi camino para que pueda ayudarte, luego te conecta con Carlos, y ahora descubres que David ya formaba parte de tu historia desde hace años». «Marina, hay algo más que quiero discutir contigo», dijo Elena. «Cuando tengamos a David instalado y la adopción finalizada, me gustaría proponer algo». «¿Qué tipo de propuesta?» «Una sociedad legal genuina. Tú, Carlos y yo. Combinar tu experiencia legal con nuestro éxito en el mundo del arte para crear algo más grande. Una firma que represente artistas, pero también que maneje casos de justicia social como el mío». Marina se quedó en silencio durante un momento. «¿Estás hablando de abrir nuestro propio bufete?» «Estoy hablando de crear el tipo de firma legal que nos hubiera gustado encontrar cuando necesitábamos ayuda. Un lugar donde la justicia sea más importante que las ganancias, donde la gente como nosotros pueda obtener representación real». «Elena, esa es una idea increíble, pero ¿tienes idea de lo que implicaría?» «Tengo una idea bastante buena.
Y también tengo la compensación del divorcio para financiar la inversión inicial, contactos en la comunidad empresarial a través del mundo del arte, y 2 socios en los que confío completamente. Lo que Elena no mencionó a Marina fue que también tenía algo más, una visión clara de cómo quería que fuera el resto de su vida y la determinación de hacer que esa visión se convirtiera en realidad. El día del juicio final del divorcio amaneció despejado y soleado en Valencia. Elena se levantó temprano en el apartamento que ahora compartía extraoficialmente con Carlos, preparándose para lo que sabía sería el último capítulo legal de su vida anterior. David había pasado la noche con ellos por primera vez, y verlo dormir en la habitación que habían preparado como suya le había dado a Elena una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Alejandro Ruiz había hecho un trabajo excepcional. No solo habían logrado demostrar la conspiración entre Antonio y el doctor Navarro, sino que habían conseguido testimonios de otros clientes que habían sido víctimas de esquemas similares. El caso había atraído atención mediática, convirtiendo a Elena inadvertidamente en una especie de símbolo para otras mujeres que habían sido engañadas por matrimonios fraudulentos. En el tribunal, Elena se sentó con Carlos, Marina y David, mirando hacia la mesa donde Antonio estaba sentado con su nuevo equipo legal. Era la primera vez que lo veía en persona desde la noche de la cena devastadora, y se sorprendió de descubrir que no sentía dolor ni ira hacia él. En su lugar, experimentaba algo parecido a la lástima por un hombre que había destruido algo genuino y valioso por la persecución de fantasías egoístas. Lucía no estaba presente. Según rumores que habían llegado a Marina, había dejado Valencia después de que su propia reputación se viera manchada por el escándalo. El doctor Navarro enfrentaba cargos éticos ante el Colegio de Abogados y había perdido varios clientes importantes como resultado de la publicidad negativa. Cuando el juez anunció su decisión, Elena tuvo que esforzarse para mantener la compostura. No solo recibía una compensación económica que excedía sus expectativas más optimistas, sino que Antonio tendría que pagar daños adicionales por fraude e intento de privación de bienes matrimoniales. Este caso, declaró el juez, representa un ejemplo particularmente egregioso de abuso del sistema legal para perpetrar injusticias contra una parte vulnerable. La Corte espera que la decisión de hoy sirva como advertencia para otros que puedan considerar similar conducta. Después del juicio, Elena y su nueva familia fueron a celebrar a un restaurante en la playa de Malvarrosa. Mientras observaba a David construir castillos de arena con la seriedad que aplicaba a todas sus actividades, y a Carlos sketching la escena en su cuaderno siempre presente, Elena reflexionó sobre el camino extraordinario que la había llevado hasta ese momento. ¿En qué piensas?, preguntó Marina sentándose a su lado. En que hace 18 meses era una mujer completamente diferente, dependiente, ingenua, dispuesta a sacrificar mi propia felicidad por mantener una ilusión de estabilidad. ¿Y ahora? Ahora soy propietaria de un negocio próspero, madre adoptiva de un niño maravilloso, socia en una nueva firma legal y... Elena hizo una pausa mirando hacia Carlos. Creo que finalmente entiendo la diferencia entre estar casada y estar en una sociedad amorosa genuina. Marina sonrió. En lo que tengo ahora con Carlos, existimos para hacer que ambos seamos mejores versiones de nosotros mismos. Esa noche, después de acostar a David en su nueva habitación permanente, Elena y Carlos se sentaron en la terraza de su nuevo hogar. Una casa más grande que habían comprado juntos en las afueras de Valencia, con espacio suficiente para el estudio de Carlos, una oficina para Elena, un jardín donde podía enseñar a David a cultivar rosas y habitaciones adicionales para la oficina de la nueva firma legal. ¿Y cuál es la diferencia? En el matrimonio que tenía antes, yo existía para hacer la vida de Antonio más cómoda y exitosa. Hay algo que necesito decirte, dijo Carlos tomando sus manos. Durante todos estos meses he estado enamorándome de ti gradualmente, pero tenía miedo de arruinar lo que habíamos construido como equipo. Elena sonrió. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Ver cómo interactuabas con David hoy. Ver cómo has transformado no solo tu propia vida, sino también la mía y la de Marina. Darme cuenta de que el amor verdadero no arruina las sociedades fuertes.
las fortalece. Elena se inclinó hacia él, y su beso fue diferente de cualquier intimidad que había experimentado en su vida anterior. No estaba cargado de necesidad o inseguridad, sino de certeza tranquila y promesa mutua. Yo también me he estado enamorando de ti, admitió Elena. Pero más que eso, he estado enamorándome de la vida que hemos construido juntos. ¿Y qué opinas sobre hacer que esa vida sea oficial? Elena se apartó para mirarlo directamente. ¿Me estás pidiendo que me case contigo, Carlos Fernández? Te estoy pidiendo que seas mi socia en todo, Elena Ramos. En el arte, en el negocio, en la crianza de David, en la construcción de la firma legal, en crear una vida que ninguno de nosotros habría podido imaginar por separado. Sí, respondió Elena sin dudarlo. Sí a todo. Mientras se abrazaban en la terraza, observando las luces de Valencia brillar en la distancia, Elena reflexionó sobre cómo las traiciones más devastadoras de su vida habían resultado ser redirecciones hacia bendiciones que no había sabido que eran posibles. Pero el universo aún tenía una sorpresa más reservada para ella. 6 meses después de la boda íntima de Elena y Carlos, celebrada en el jardín de su nueva casa con David como padrino y Marina como testigo, Elena comenzó a sentir síntomas familiares que inicialmente atribuyó al estrés de establecer la nueva firma legal. La práctica había crecido rápidamente, atrayendo casos de toda la región mediterránea y ganando una reputación por representar a clientes que otras firmas consideraban demasiado complicados o poco rentables. Fue David quien, con la intuición peculiar de los niños, notó los cambios primero. «Elena, ¿estás enferma?», le preguntó una mañana cuando ella tuvo que salir corriendo del desayuno hacia el baño. «Solo estoy un poco cansada, cariño», había respondido Elena, pero internamente comenzaba a sospechar algo que parecía demasiado extraordinario para ser posible. La prueba de embarazo que se hizo en privado confirmó lo que una parte de ella ya sabía. Después de 15 años de matrimonio infértil con Antonio, después de innumerables tratamientos y consultas médicas que no habían llevado a nada, Elena estaba embarazada naturalmente a los 46 años. Esa noche, después de acostar a David, Elena le mostró la prueba a Carlos. Su reacción fue exactamente lo que ella había esperado: asombro total seguido de alegría pura. «¿Cómo es posible?», preguntó Carlos, sosteniendo la prueba como si fuera un artefacto mágico. «Al parecer, el problema nunca fui yo», respondió Elena, recordando los informes médicos que Marina había descubierto sobre la infertilidad de Antonio. «Durante todos esos años me culpé a mí misma por algo que nunca fue mi responsabilidad. ¿Cómo te sientes al respecto?». Elena se sentó en el sofá, tratando de procesar la magnitud emocional del momento. «Extraña. Durante tantos años, quedar embarazada era lo único que deseaba en el mundo. Ahora que está sucediendo, me doy cuenta de que ya no necesito un bebé para sentirme completa. Tengo a David, te tengo a ti, tengo una carrera que me apasiona. ¿Pero quieres este bebé?». Elena sonrió, poniendo las manos sobre su vientre a un plano. «Lo quiero, pero la diferencia es que lo quiero como una adición a una vida que ya es plena, no como la solución a una vida que se siente vacía». «¿Cuándo se lo diremos a David?». «Primero quiero pasar el primer trimestre. A su edad, necesita estabilidad, y no quiero crear expectativas hasta estar segura de que todo va bien». Durante las siguientes semanas, Elena navegó el embarazo temprano con una mezcla de alegría y aprensión. Los cambios en su cuerpo eran familiares de sus años de tratamientos de fertilidad, pero esta vez venían acompañados de una sensación de calma que nunca había experimentado antes. Marina fue la primera en sospechar. «Has estado rechazando café durante 2 semanas», observó durante una de sus